Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Hoy estamos en un nuevo video, como habrán visto en el título y en la miniatura, cosas que odiamos de DLC 23. Para este video les pedí su ayuda en el apartado de comunidad, en donde les pregunté que qué era lo que más detestaban del DLC actualmente. Esto por si en algún momento los desarrolladores llegaran a ver nuestras sugerencias. Ahora, esa publicación la hice y hubo muchos comentarios y aquí tomé los más importantes. Hay muchos que se repiten, pero vamos a ver los más importantes. Aquí nos dice Vladimir: hola Arcanic, hay muchas cosas que no me gustan, pero la principal es que el rival en DLC Live no puede ver nuestras equipaciones y escudos. Uno gasta muchas gemas y casi en vano. Esto es la realidad, nada más que la realidad, nos dijo este crack Vladimir, que la verdad es algo que es muy injusto, que pues estás pagando o ya cuesta ponerte equipaciones y escudos desde DLC 2020, que fue cuando salió este nuevo formato, pues te pedía gemas. No te pedía para el escudo, pero después ya también te pidió para el escudo. Y ahora los nuevos que van entrando te quieren poner equipaciones, se quieren poner equipaciones de equipos reales y te cobran. ¿Y todo eso para qué? Como está diciendo el crack, todo para que en DLC Live te ves con una equipación normal. Eso es algo que está muy mal. Se supone que pues te estás pagando esas gemas, no es solo para que estés en modo carrera, sino para que te sirva en DLC Online. Lo cual este comentario se me hizo muy bueno, porque créanme que tanto yo como ustedes que llevan aquí tiempo en DLC nos disgusta mucho eso. Dice Matías Villasanti: lo que no me gusta es que mi equipo ya tiene una media de 86 en global y en el mercado de pases ya no me salen jugadores menores de 70. Porque eso es algo que sí molesta. Porque por ejemplo aquí dice que él es de Paraguay y quisiera tener a los jugadores de Paraguay, pero ya no le salen porque pues son puros jugadores de 70 para arriba. Y eso es algo que también tiene mucha lógica y no lo había analizado. Créeme que cuando ya tienes tu equipo arriba de 82, pues ya te salen puros jugadores dorados, te salen 2 azules, 2, 3 azules y te salen jugadores cartas blancas, pero solo de 70. Ya no te salen de más para abajo, y si los quieres conseguir tienes que gastar puros ojeadores. Pero pues si no tienes para ojeadores y quieres conseguir, no sé, por ejemplo, tienes una plantilla top, quieres a Garnacho, no te va a salir porque Garnacho es de 64 y ya no te sale. Abajo de 70, quieres a los mexicanos, no te van a salir. Quieres a jugadores peruanos, no sé, los jugadores que veas que tienen baja media no te van a salir. Y eso es algo que tiene mucha lógica y que podrían solucionar. Que te sigan apareciendo jugadores revueltos, si es que es algo no tan difícil como agregar la opción de buscar jugador, pero es un poco más sencillo. Al pasar los partidos, pues tengas un mercado de traspasos más amplio. José Espinosa nos dice que hayan puesto un sistema de mejoras de jugadores al azar y no como antes, que tú seleccionabas al jugador que querías mejorar. En eso tiene mucha razón este crack, porque créanme que ahora los entrenamientos, si no es que tienes toda tu plantilla ya mejorada, puedes mejorar a jugadores específicos, pero si no, pues tienes que mejorar a los jugadores al azar, y al azar se les da física, al azar se les da técnica. Y bueno, es como que muy malo, porque por ejemplo si compras a un jugador que lo quieres por la velocidad, pues te esté mejorando pura técnica y casi nada de velocidad. Eso sí es un punto muy bueno, que la mayoría de los que jugamos DLC estamos inconformes en mejorar los jugadores. Dice Daniel Verapé: cuando vendo un jugador, aunque sea que me den la mitad de dinero y ese sticker se refiere al entrenador raro, legendario que te pueden dar. Bueno, ya no te dan legendarios, nada más son raros y comunes. Y sí, pienso que estaría bien implementar alguna manera más de canje para vender tus jugadores, que te agreguen la opción de canjearlos por un entrenador o por monedas, porque siempre no tenemos esa opción de solo podemos elegir entrenador raro y común, y solo tenemos esa opción. Queremos a veces más monedas que entrenadores y no nos los da, así que yo digo que estaría bien agregar otro botón que te dé la opción de canjearlo o por monedas o por un entrenador. Dice Francisco Suárez Almada que no se pueda buscar un jugador específico. Esta opción la venimos pidiendo desde el DLC 20, desde el DLC 21, 22 y ahorita hasta el 23, y yo no entiendo por qué no las llegan a sacar, aunque sea para ver si existe ese jugador, para checar si está, y aunque nos cueste un poquito más, pero que saquen esa opción de buscar jugadores. La verdad, la mayoría aquí no quisiera esa opción de buscar jugadores, así podríamos armar la plantilla que quisiéramos, cada quien tendría sus plantillas que quisiera, cada quien tendría su plantilla perfecta. El siguiente sería de todos estos crack, que pues hay más comentarios, pero no les saqué captura a todos, que todos es de los peloteros. Y esto, si no sabes qué es un pelotero, pues es que solo vaya de atrás con el portero y busca
al delantero. Y simplemente así. Esta es una jugada que deberían nerfear. Ya la habían nerfeado en una actualización pasada de DLS, pero como que otra vez se volvió a tontar la inteligencia artificial del juego, porque antes pues ya habían dicho el final de los peloteros, porque ya no se podía. Si mandabas el balón hacia tu delantero, el portero salía hasta mitad casi de cancha, pero eso ya lo han quitado, ya lo han nerfeado, porque ya no es como antes. En DLS 22 se nota que hicieron caso a esta observación, porque por eso implementaron esa actualización donde el portero salía hasta casi mitad de cancha, pero la han dejado descuidada y han regresado y hay muchos que se acomodan a jugar esa forma de juego, que podrán decir, es una forma de juego, pues en la vida real se hace y todo, pero seamos honestos, es la forma más fácil y se podría, y me atrevo a decirlo, es la forma más fácil y a la vez la más descarada de ganar, porque no tienes nivel, solo vas de atrás para adelante. Y bueno, aquí tenemos más comentarios, que creo que este es el problema número 1. Es el emparejamiento online, el injusto emparejamiento, y creo que este sí es el máximo error o el máximo cosa que detestan la mayoría de los jugadores de DLS. Actualmente te empareja con jugadores que son de tu categoría. Por ejemplo, eres categoría 7, todos los que te vas a enfrentar en DLS online serían categoría 7. Pero aquí es donde está lo injusto, porque te toca un categoría 7 de cartas negras y tú eres un categoría 7 de cartas doradas, cartas azules, o estás en la división 15 y eres un cartas blancas contra un cartas negras. Y esto es porque es así, por categorías. Mientras más avances, pues es por categorías. Pero aquí lo que espero y me entiendan, que lo que pienso es que ahora el online se mejore en ese aspecto. Y sí, te empareje con jugadores de tu categoría, pero que sean también emparejados con jugadores de más o menos las mismas plantillas. Esto creo que lo pueden hacer, pueden mejorar ese modo de emparejamiento, que te empareje, sí, con jugadores de tu categoría, que son de tu nivel, pero que te empareje que igual sean de tu misma plantilla, o sea, que sean que no se dejen por mucha diferencia. Por ejemplo, tú tienes cartas doradas y cartas azules, igual que te tocan cartas doradas y cartas azules. El emparejamiento online es muy grande, hay muchos jugadores en muchas partes del mundo, y creo que mejorando eso, sus servidores podrían hacer eso para que sea más específico y no te toque una categoría que estés categoría 6, tienes jugadores sin mejorar y te toca un categoría 6 y que también tenga cartas negras. Así que yo pienso que está bien así como nos ponen, que categorías por categorías, pero que también no se emparejen con esa categoría, pero también con la misma casi plantilla, con los mismos más o menos jugadores. Así que cualquier problema que no haya comentado en este video, tú lo puedes comentar aquí abajito, pues para próximamente podría salir una parte 2 de cosas que odiamos en DLS 2023. Dime cuál de estas detestas más y cuál quisieras que se arreglara primero. Sin nada más que decir, espero que te haya gustado el video, dale un buen like, suscríbete en caso de que no lo estés. Sin nada más que decir, me despido, yo soy Arcanic, hasta la próxima.